En agosto de 2021 llegué a la iglesia francesa de Nuevos Fieles para regarlos. Con el tiempo, descubrí que una nueva fiel era de carácter bastante arrogante, insistía en sus ideas y no trabajaba bien con sus hermanos y hermanas. Cuando le señalaban sus problemas, discutía qué estaba bien y qué no, y juzgaba a la gente a sus espaldas. Y así los demás se sentían limitados y perturbaba la labor de la casa de Dios. Según los principios, no era apta para el deber, y yo debía hablar con ella y destituirla. Aunque por entonces yo tenía problemas. Era mi primera vez como líder. Nunca había hablado con nadie de este tema y no sabía cómo hacerlo. Y no quería preguntar a la supervisora. Temía que pensara que era incapaz por no saber esto. Que viera mis defectos claramente y que ya no me valorara ni capacitara. También pensé que al no hablar bien el francés, si no entendía las palabras de esa nueva fiel, o no me daba a entender, ella abandonaría y yo sería la responsable. Debatí conmigo misma y al final lo dejé en manos del hermano Claude, líder de la iglesia de Nuevos Fieles. Hasta busqué una justificación, que esto le serviría al hermano Claude para aprender a resolver problemas él solo. Pero después, como el hermano Claude no habló claro en comunión, la nueva fiel abandonó y dejó de creer. Debido a ello, el hermano Claude estaba muy deprimido. Decía que era muy tonto para enseñar. En ese momento no fui sincera con él para analizar mi problema. Hablé con él como si no hubiera pasado nada y examiné sus errores. No revelé mi situación real y lo dejé creer que yo sabía resolver problemas. Días después, en una reunión, nuestra líder dijo que algunos obreros de riego hacían mal su deber. No resolvían problemas, los trasladaban al líder de Nuevos Fieles. Y al no resolver problemas, los Nuevos Fieles se marchaban. La líder además me nombró directamente. Cuando la líder señaló mi problema tan francamente, sentí vergüenza en el acto. Pensé, aquí están los supervisores y obreros de riego de las iglesias. ¿Qué pensarán todos de mí ahora? Creerán que soy totalmente indigna de confianza. Me sentí avergonzada. Cuando terminó, la líder pidió que todos hablaran. Pensé, la líder ha hablado muy directamente y yo fui la responsable. Si no hablo voluntariamente, ¿no parecerá que no tengo actitud de aceptación de la poda y el trato? Eso sin duda dejaría una mala impresión a mi líder. Para recuperar mi imagen, hablé yo primero, con un ligero quejido. Siento remordimiento porque dejé que ocurriera algo así. Ahora veo que soy muy irresponsable. Tras demostrar autoconocimiento, me justifiqué y dije, me esforcé mucho para conocer los problemas de la nueva fiel y le enseñaba con amor la palabra de Dios. Pero como no tengo experiencia de trabajo y por la barrera del idioma, se lo trasladé al líder de los Nuevos Fieles. No tuve en cuenta las consecuencias de hacer algo así, y la nueva fiel abandonó. Tras la charla, una hermana me envió un mensaje y dijo sin rodeos, el tono de tu intervención fue demasiado suave, sonaba deliberado, fue incómodo. Como si ya supieras que te equivocaste y quisieras que dejáramos de reprenderte. Al leer el mensaje, me ruboricé de humillación, de inmediato. Sentí que me habían sorprendido haciendo trampas. Fue bochornoso. Las palabras de la hermana quedaron siempre en mi memoria. Señaló bruscamente mis problemas y debió ser por voluntad de Dios. Yo debía reflexionar y comprender. Sí. Al reflexionar me di cuenta de que siempre que hacía algo mal y trataban conmigo, yo admitía voluntariamente mis problemas y expresaba mis dificultades reales en tono triste y ofendido, para tener la compasión y comprensión de todos, para que me perdonaran y dejaran de responsabilizarme, para hacer creer a los demás que podía aceptar la poda y el trato y dar una buena impresión. Tras esta reflexión, me di cuenta de que mis palabras eran muy tramposas. Después busqué la palabra de Dios sobre esto para comer y beber de ella.
Un día recordé el diálogo entre Dios y Satanás en la Biblia. Dios preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó, de recorrer la tierra y de andar por ella. Leí el análisis de Dios sobre cómo habla Satanás. Las palabras de Satanás tienen cierta característica. Te dejan perplejo sin tener claro su origen. A veces Satanás tiene motivaciones y habla en forma deliberada. Y otras veces, regido por su naturaleza, tales palabras surgen espontáneamente y salen directo de la boca de Satanás. Él no dedica mucho tiempo a sopesar esas palabras. En cambio, se expresan sin pensar. Cuando Dios preguntó de dónde venía, Satanás respondió con palabras ambiguas. Te sientes muy desconcertado, sin saber exactamente de dónde viene Satanás. ¿Hay alguno entre vosotros que hable así? ¿Qué clase de forma de hablar es esta? Es ambigua y no proporciona una respuesta definitiva. ¿Qué palabras deberíamos usar para describir este modo de hablar? Tiene el propósito de despistar y confundir, ¿cierto? Supón que alguien no quiere que otros sepan qué hizo ayer. Le preguntas, te vi ayer, ¿a dónde ibas? No te dice directamente a dónde fue. Contesta, vaya día fue ayer, fue agotador. ¿Ha contestado tu pregunta? Lo ha hecho, pero no te ha dado la respuesta que tú querías. Es la genialidad en el artificio del lenguaje del hombre. Nunca puedes descubrir lo que quiere decir, ni percibir el origen o la intención de sus palabras. No sabes que trata de eludir porque él tiene su propia historia. Esto es insidia. ¿Algunos de vosotros soléis hablar a menudo de esta manera? Sí. ¿Cuál es, pues, vuestro propósito? ¿Es a veces proteger vuestros propios intereses? ¿Otras mantener vuestro propio orgullo, posición e imagen? ¿Proteger los secretos de vuestra vida privada? Cualquiera que sea es inseparable de vuestros intereses. ¿No es esta la naturaleza del hombre? Todo aquel con esta naturaleza se relaciona de cerca con Satanás o es de su familia. Podemos decirlo así. Por lo general, esta manifestación es detestable y aborrecible. Amén. 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 Antes, cuando leí el análisis de Dios de que Satanás habla de manera indirecta y engañosa, siempre creía que alguien capaz de emplear estos métodos era sin duda una persona maquinadora y astuta. Sin embargo, al releerlo descubrí que yo también revelo y manifiesto estas cosas. Cuando la líder me dejó en evidencia delante de mis hermanos, aparentemente lo acepté y admití que era una irresponsable. Pero en realidad no lo acepté y hasta me sentí ofendida. Como no llevaba mucho en este deber, mis problemas me parecían excusables. ¿Por qué me puso en evidencia en la reunión sin dejarme ni un poco de dignidad? Luego, claro, todos pensaron que era indigna de confianza e irresponsable. Ofendida también creí que, si no decía algo en ese ambiente, todos pensarían que no aceptaba la poda y el trato, y que no entendía mis problemas, y su impresión de mí sería peor. Para recuperar mi imagen, admití voluntariamente el error. Y hablé en un tono suave, con un quejido deliberado, para contarles a todos que sabía que me equivoqué, que sentía culpa y tristeza, y esperaba que no me culparan más. Quería decir que podía enmendar mis errores. A primera vista parecía conocerme a mí misma, pero en realidad usaba esto para engañar a los demás. No quería que la líder hablara de mis problemas o me responsabilizara. Esa era mi intención real. Al reflexionarlo descubrí que mi naturaleza era tan siniestra y astuta como la de Satanás. Todas mis palabras estaban llenas de maquinaciones para engañar. Me acordé de unas palabras de Dios. Es la genialidad en el artificio del lenguaje del hombre. No puedes descubrir lo que quiere decir, ni percibir el origen o la intención de sus palabras. No sabes lo que él intenta evitar, porque él tiene su propia historia. Esto es insidia. Estas palabras me traspasaron el corazón.
Fui irresponsable en el deber y la líder me señaló el problema. No solo no me arrepentí, sino que por preservar mi imagen y estatus fingí conocerme delante de los demás, para que me creyeran alguien capaz de aceptar la verdad. Era muy taimada y astuta. Hablar abiertamente y conocerse a uno mismo es practicar la verdad, pero mi confesión albergaba trucos y maquinaciones. En apariencia hablaba de mi autoconocimiento, pero realmente me defendía y eludía la responsabilidad. ¡Qué siniestra era! Normalmente yo también finjo conocerme para conservar mi imagen y estatus. No me pareció un problema en su momento. Pero ya veo que es algo muy taimado. Sí, un día vi otro pasaje de la palabra de Dios que revela el carácter malvado de la gente. La astucia suele evidenciarse al exterior. Cuando alguien se va por las ramas y habla con picardía y de manera taimada, eso es astucia. ¿Y cuál es la principal característica de la maldad? La maldad es cuando la gente dice cosas que suenan bien, cuando todo parece correcto, irreprochable y bueno desde donde lo mires. Cuando hace las cosas y consigue sus metas sin usar técnicas obvias. Son sigilosos en extremo cuando actúan. Alcanzan sus propósitos sin señales visibles ni reveladoras. Así es como los anticristos engañan a la gente y estas cosas y personas son muy difíciles de identificar. Algunos dicen palabras correctas o que suenan bien, así como doctrinas y técnicas que coinciden con los sentimientos de las personas para embaucarlas. Simulan ir en una dirección, pero van en otra para lograr sus objetivos secretos. Esto es maldad. La gente suele creer que esos comportamientos son astucia, conoce poco la maldad y la analiza menos. De hecho, la maldad es más difícil de identificar que la astucia, ya que es más oculta y los métodos y técnicas que conlleva son más sofisticados. Cuando una persona tiene un carácter astuto, los demás suelen tardar solo 2 o 3 días en notar que es así, o que sus actos y palabras revelan un carácter astuto. Pero cuando se dice que alguien es malvado, eso no puede discernirse en pocos días. Pues si no sucede nada significativo o especial a corto plazo, y si solo escuchas sus palabras, te costaría saber cómo es. Dicen las palabras acertadas y hacen las cosas correctas, y saben soltar una doctrina tras otra. Un par de días con esa persona y la consideras buena, capaz de renunciar a cosas y que ama a Dios de corazón, que actúa con conciencia y sentido. Pero una vez que empiece a hacer cosas, verás impurezas en sus palabras y actos, muchos pensamientos retorcidos. Te darás cuenta de que no es honesta, de que es una persona astuta, malvada. Eligen las palabras adecuadas, que encajan con la verdad, concuerdan con los sentimientos de la gente y suenan agradables en la conversación. Lo hacen para consolidarse y también para engañar a los demás, y así poder tener estatus y prestigio entre la gente. Tales personas son muy tramposas y cuando tienen poder y estatus, embaucan y dañan a muchos. Las personas con carácter malvado son muy peligrosas. Amén. Amén. La palabra de Dios revelaba que el principal rasgo de las personas de carácter malvado es que son herméticas. Para ocultar sus intenciones a los demás, siempre emplean palabras adecuadas y métodos que parecen tener principios, a fin de alcanzar su motivación oculta. Pensé en las cosas que hice y vi que fue el mismo truco. No pude ocuparme de los problemas de la fiel. Y para ocultar mi estatura real a mi supervisora, le pasé el asunto al líder de los nuevos fieles. Hasta me busqué una excusa altisonante, que le servía al hermano Claude para aprender a resolver problemas él solo. Al final él no lo gestionó bien y yo le ayudé a recapitular sus errores. No solo no expuse mi estado real, sino que traté de demostrarle una buena imagen, para que creyera que yo era buena en estos asuntos. Cuando quedé en evidencia, para recuperar la imagen que todos tenían de mí, admití voluntariamente mis errores para callar bocas. Y hasta me mostré apenada para que me compadecieran.
y hacerles creer que era capaz de aceptar la verdad que me conocía y estaba arrepentida. Así ya no me responsabilizarían más. Tras meditar mis palabras y actos con la palabra de Dios, vi que en verdad era terrible. Usé palabras que concordaban con los sentimientos de la gente y con la verdad, para disimular mis viles propósitos, y así engañar, confundir y liar por completo a todos, y consolidarme al final. Al darme cuenta de esto, vi que era una persona siniestra, astuta e impenetrable. Al ver que la palabra de Dios revela que la gente es malvada, no apliqué su palabra a mí, pues no me creía una persona así. Pero cuando mi entorno me expuso y tras reflexionar según la palabra de Dios, por fin logré conocer un poco mi carácter malvado. Después continué reflexionando. Comprobé que revelé mi carácter malvado en muchas cosas. Recordé que la supervisora me pidió que traspasara un trabajo a la hermana Wang. Esa decisión me decepcionó. Llevaba más de 2 años haciendo sola este trabajo y pensaba que nadie podría sustituirme en ese deber. No creía que se lo dieran a alguien más. Quería preguntar a la supervisora si podía continuar yo a cargo, pero por miedo a que ella pensara que era muy ambiciosa, no le dije nada. En apariencia obedecí, pero al ceder el trabajo aproveché la presencia de la supervisora y de la hermana Wang para señalar adrede algunos datos clave de ese trabajo. Quería que vieran la experiencia y los principios que había adquirido en ese deber, los cuales no se podían adquirir en pocas semanas, para que la supervisora me dejara seguir en él. En efecto, después del traspaso, la supervisora me pidió que orientara un tiempo más a la hermana Wang. Eso me alegró mucho. Aunque no siguiera encargándome del trabajo, lo que dije había servido de algo. Después, cuando la hermana Wang tenía dificultades en el deber, me buscaba para que analizara las cosas y también me pedía que revisara cada tarea. Así, recuperé discretamente el poder en mis manos. Al recordar mi conducta de entonces, era obvio que no quería que ella ocupara mi lugar. Y para que la supervisora no creyera que yo era arrogante e irracional, usé el traspaso del trabajo para presumir de mi capital. Sin ser consciente, me gané el visto bueno de la supervisora. Conquisté y ostenté el poder de forma legítima y de manera inteligente oculté mis intenciones. Se me daban muy bien las maquinaciones y los métodos retorcidos. Cuanto más reflexionaba sobre mi conducta, más miedo sentía. Apenas podía creer que fuera esa clase de persona. Yo también me he portado así y siempre lo ignoro. Rara vez me doy cuenta de mis ideas para meditar sobre mí misma. No me extraña no saber mucho de mí misma y creerme el ombligo del mundo. Leí 2 pasajes de las palabras de Dios revelando el carácter malvado de los anticristos y me aportaron cierto autoconocimiento. La maldad de los anticristos tiene una característica principal. Les compartiré el secreto de cómo percibirla. Primero, tanto su discurso como sus acciones te resultan insondables. No puedes leerlos. Cuando hablan contigo, su mirada va de un lado a otro y no puedes saber qué clase de plan traman. A veces te hacen sentir que son leales o muy sinceros, pero eso no es así. Nunca descubres qué hay detrás de ellos. Tienes una sensación especial en el corazón, de que hay una honda sutileza en sus pensamientos, una profundidad infinita. Parecen extraños y misteriosos. Extraños y misteriosos. Extraño es anormal. Misterioso es siniestro. O sea, siniestro, astuto y con una conducta muy anormal. Anormal es hondamente oculto para que la gente común no lo descifre, ni vea lo que piensa o hace quien oculta. Significa que la forma de sus actos o las motivaciones que los impulsan son inaprehensibles para los demás. A veces estas personas actúan como ladrones en la noche. Hay una expresión que resume la manifestación real y el estado de actuar de manera extraña y misteriosa, y es falta de transparencia.
estar más allá del entendimiento de los demás. Así es como actúan los anticristos. Te asustas bastante cuando te das cuenta o percibes que su intención, al hacer algo, no es nada simple. Y cuando no logras adivinar su intención, en poco tiempo o debido a algún otro factor, percibes inconscientemente que su comportamiento es muy extraño y misterioso. ¿Por qué te hace sentir así? Porque nadie puede llegar al fondo de sus acciones o palabras. Ese es un motivo. Además, sea lo que hacen, es difícil saber, por su discurso y los métodos de sus actos, qué es lo que pretenden hacer exactamente. Al hablar amagan al este y golpean al oeste, y rara vez dicen una verdad. Y a la larga, te hacen pensar que las cosas verdaderas que dicen son falsas y las falsas verdaderas. Desconoces qué partes de su discurso son falsas y cuáles verdaderas. Y tienes a menudo la sensación de que te engañan y juegan contigo. ¿Qué causa esta sensación? Una constante falta de transparencia en sus actos. No puedes ver con claridad lo que hacen o en qué se ocupan, por lo que no puedes evitar dudar de ellos. Hasta que finalmente te das cuenta de que su carácter es astuto, siniestro y malvado. Amén. Amén. Las palabras de Dios revelaban el carácter malvado de los anticristos. Siempre hay motivaciones ocultas en lo que dicen y hacen. Eso los hace impenetrables. A fin de lograr su propósito, utilizan falsas apariencias y métodos solapados para engañar y confundir a la gente. Como lían absolutamente a todo el mundo, nadie sabe si sus palabras son ciertas o falsas. Sí. Vi que mi conducta era tan solapada como la de un anticristo. Mis palabras y actos siempre tenían intenciones ocultas. Cuando tuve una dificultad en el deber, me devané los sesos buscando el modo de evitarla y procuré que mi estatura real no quedara revelada ante mi supervisora. Cuando mi líder reveló los problemas de mi deber, no pensé más que en cómo hacer creer a la gente que yo era alguien que aceptaba la verdad. Y a su vez, traté de eludir mi responsabilidad. Cuando quería hacerme con el poder y mantener mi puesto, no pensé más que en no revelar mis ambiciones y en lograr que la supervisora me dejara en el trabajo y tener la última palabra. Cuando algo amenazaba mi reputación y estatus, no pensaba más que en disimular y confundir a los demás. Sobre todo ante los líderes y supervisores, pensaba detenidamente cada palabra que decía. ¿Qué palabras lograrían mi objetivo y ocultarían mis verdaderos pensamientos? Dios dice que los que hacen cosas así de taimadas hacen lo mismo que un anticristo. A medida que lo reflexionaba, sentía algo de miedo. Dios nos pide ser honestos y decir lo que realmente pensamos, como en la corrupción que revelamos, lo que no entendemos y lo que no sabemos hacer. Sin embargo, yo no pensaba más que en disimular, en hacer que me admiraran y en conservar mi imagen. Todo cuanto hacía estaba calculado y era ruin y solapado, y yo no revelaba sino el carácter astuto y malvado de Satanás. Cierto, sin la revelación de la palabra de Dios, seguiría sin saber que hablar y actuar con intenciones y maquinaciones supone engañar y jugar con la gente. Esto revela el carácter de un anticristo. Sí. Sí. Cuando me percaté, asomaron a mi mente una escena tras otra. Recordé mi niñez. Mi madre me decía que un caballo veloz no necesita fusta. Así que yo quise ser un caballo veloz, una niña obediente. Si hacía algo malo, lo admitía sin que me lo recordaran. De niña mis padres rara vez me regañaban o disciplinaban. Y sentí que podía evitar sufrimientos siendo lista y admitiendo mis errores. Si reprobaba un examen, para que mis padres no me castigaran, yo comenzaba a llorar antes que me dijeran algo. Quería dar lástima y también mostrarme indefensa, porque sabía que ellos no soportaban que me pusiera a llorar. Temían que yo no pudiera con más presión y ya no me culpaban, más bien me consolaban.
Cada vez que lloraba y daba lástima, evitaba el reproche de mis padres. Mi orgullo seguía intacto y evitaba asumir mi responsabilidad. Empecé a creer en Dios y seguí igual. Cuando no cumplía bien con mi deber y era mi responsabilidad, hacía trampas, me hacía la lastimera y me defendía. Para encubrir mi conducta negligente e irresponsable en el deber, y que nadie tratara conmigo. Comprobé que vivir según estas filosofías satánicas me volvía cada vez más astuta. Veía por dónde iban los tiros, aprendí trucos ruines, y me volví una satanasa viviente. Lo más aterrador era que los trucos y engaños me parecían casi normales. Si los hermanos no me hubieran puesto en evidencia, no tendría la menor conciencia, ni sentiría vergüenza. Lo que compartes me hace comprender que estas filosofías de vida son absurdas y malvadas. Son contrarias a la palabra de Dios y a la verdad. Cuando la gente vive de acuerdo con ellas, se vuelven más malvadas, astutas y pierden su humanidad. Sí. Me acordé de la palabra de Dios. Dios quiere personas honestas. Si eres capaz de mentir y engañar, eres una persona falsa, torcida y siniestra, y no una persona honesta. Si no eres una persona honesta, Dios jamás te salvará y no podrá salvarte. Si tus palabras están llenas de excusas y justificaciones vacías, entonces yo te digo que te resistes a poner la verdad en práctica. Si tienes confidencias que no compartes, si eres reacio a dar a conocer tus secretos, tus dificultades ante otros para buscar el camino que lleva a la luz, digo que no alcanzarás la salvación fácilmente. Y no vas a lograr emerger fácilmente de las tinieblas. Amén. Amén. En la palabra de Dios vemos que Él desprecia a los astutos. Ellos tienen mucha oscuridad en el corazón. Sus palabras y actos siempre engañan y confunden y nunca practican la palabra de Dios. Aunque lleven años creyendo en Dios, su carácter corrupto no cambiará y no alcanzarán la salvación. Así es. Una vez que lo reconocí, vi que corría un peligro real. Oré a Dios para decirle que deseaba arrepentirme. Le pedí su guía y ayuda para transformarme. Amén. Un día leí en la palabra de Dios: sé una persona honesta. Ora a Dios para deshacerte del engaño que hay en tu corazón. Purifícate siempre y conmuévete por el Espíritu Santo a través de la oración, y tu carácter cambiará gradualmente. Debes buscar la verdad para resolver cualquier problema, y nunca disimular ni poner una cara falsa. Tus defectos, carencias, fallos y actitudes corruptas, sincérate y habla de todo ello. No te lo guardes dentro. Aprender a sincerarse es el primer paso para entrar en la vida, y el primer obstáculo el más difícil. Una vez que lo has superado, es fácil entrar en la verdad. ¿Qué significa dar este paso? Significa que abres tu corazón y muestras todo lo que tienes, bueno o malo, positivo o negativo, que te estás descubriendo ante los demás y ante Dios, que no le ocultas nada a Dios, ni estás disimulando, ni disfrazando nada, libre de mentiras y trampas, y que eres sincero y honesto con otras personas. De esta manera vives en la luz. Dios te escrutará y otros verán que actúas con principios y algo de transparencia. No necesitas ningún método para proteger tu reputación, imagen y estatus, ni necesitas encubrir o disfrazar tus errores. No es necesario que hagas estos esfuerzos inútiles. Al renunciar a estas cosas, estarás muy relajado, vivirás sin cadenas ni dolor y completamente en la luz. Sincerarse en comunión es el primer paso para entrar en la vida. Luego, debes aprender a analizar tus pensamientos y actos para ver cuáles están equivocados y cuáles no agradan a Dios. Y debes corregirlos y rectificarlos ya. ¿Cuál es el propósito de rectificarlos? Es aceptar y asumir la verdad. Rechazar las cosas de Satanás que tienes en ti y sustituirlas por la verdad. Antes hacías todo según tu carácter astuto que es mendaz y engañoso. Sentías que sin mentir no lograrías nada. Ahora que sabes la verdad
y detestas las tácticas de Satanás, ya no eres así. Actúas con una mentalidad de honestidad, pureza y obediencia. Si no te guardas nada, si no te pones una careta, una impostura, una fachada, si te expones ante los hermanos y hermanas, si no ocultas tus adentros y dejas que los demás vean tu actitud honesta, entonces la verdad echará raíces poco a poco en ti, florecerá y dará frutos, dará gradualmente resultados. Si tu corazón es cada vez más honesto y orientado hacia Dios, y si sabes proteger los intereses de la casa de Dios, y tu conciencia se turba cuando no los proteges, entonces esto es una prueba de que la verdad ha tenido efecto en ti y se ha convertido en tu vida. Amén. 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 Las palabras de Dios me llegaron al corazón. Lo que exige Dios es simple en realidad, que hablemos y actuemos con pureza y honestidad, que en nuestro corazón no haya engaño ni disimulo, que tengamos un corazón honesto para con Dios y seamos honestos con el prójimo. Si hemos hecho algo mal y mentido, hemos de admitirlo, hacer introspección y aceptar la verdad con una actitud sincera es el camino para corregir nuestras actitudes satánicas. Sí. Cuando se poda y trata con algunos hermanos y hermanas, aunque sientan vergüenza, son capaces de aceptarlo y obedecer. Luego pueden buscar la verdad, hacer conciencia y encontrar su fallo. Con el tiempo progresan más y mejoran en el deber, y tienen la guía y bendición de Dios. Sin embargo, yo eludía mis responsabilidades por ciertos medios para conservar mi imagen y estatus, y para evitar la poda, el trato y el juicio, y creía que hacía las cosas de forma inteligente. ¿Qué conseguí al final con eso? Tras años de fe en Dios, mi carácter vital seguía igual. Todavía era astuta, malvada y egoísta. Cumplía con el deber sin captar los principios y no sabía resolver problemas. Finalmente me di cuenta de que al evitar la responsabilidad, la poda y el trato mediante trampas, realmente rechazaba la salvación de Dios y perdía la ocasión de alcanzar la verdad. Cierto. Cierto. Y cada vez que me libraba de la responsabilidad con trampas, tenía que devanarme los sesos para que se me ocurriera qué decir y cómo excusarme. Podría salirme con la mía una vez, pero cuando surgiera una nueva amenaza a mi reputación, tenía que pensar en otra manera de engañar a la gente. Vivir cada día en este estado deshonesto era muy cansado. Dios lo aborrece y detesta y, al final, perdería la ocasión de alcanzar la verdad y salvarme. Esto no era inteligente, era algo ignorante y necio. Sí. Al percatarme, deseé encarecidamente corregir mis actitudes astutas y ser una persona honesta. Sí. Es importantísimo ser una persona honesta. Si no lo eres, no puedes salvarte. Correcto. Después pensé que el hermano Claude aún no conocía mis despreciables motivaciones para pedirle que hablara con la nueva fiel. Si no me sinceraba con él, no tendría discernimiento sobre mí y me admiraría. Y él seguiría en un estado negativo, creyéndose incapaz de hacer el trabajo. Entonces acudí al hermano Claude. Le confesé mis motivos para mandarlo a hablar con la nueva fiel, y le conté lo que había aprendido de todo eso. También le dije que asumía la mayor parte de culpa, y que fui egoísta y vil. Por proteger mi imagen e intereses, lo engañé e hice que él fuera el responsable. Él se sinceró conmigo acerca de su introspección, su conocimiento y lo que aprendió en este asunto. Tras sus palabras, me sentí liberada. Experimenté de veras que la práctica de la verdad y la honestidad son el camino para sentir paz y seguridad. Sí, gracias a Dios. Después, me reuní con mi supervisora para repasar los errores de nuestro trabajo. Ese mes había descendido enormemente mi eficacia. Tenía claro que en esta reunión de trabajo, Dios examinaría todas mis palabras y acciones para ver cómo me comportaba. Si volvería a las andadas y a engañar por defender mi imagen y estatus, y a disimular y ocultar mis defectos y problemas. O si confrontaría mis problemas, hablaría abiertamente y sería honesta. Me dije que debía practicar la verdad, aunque dañara mi imagen. Por tanto, me sinceré acerca de cómo salía del paso y hacía trampas en el trabajo en aquella época. Dije que recapitularía mis errores y problemas, cambiaría de actitud hacia el deber y procuraría ser más eficaz.
Después de esta comunión me sentí liberada y tenía la motivación por cumplir bien con el deber. Cuando terminé, los demás no me despreciaron. En cambio, hablaron sobre cómo cumplir bien con nuestro deber. Me benefició mucho todo lo que compartieron. Y también aprendí nuevas formas de transformar mis errores. Gracias a Dios. Más adelante practiqué de acuerdo con estas sendas y poco a poco fui más eficaz en el trabajo. Estaba muy agradecida a Dios por ello. Demos Gracias a Dios. Con esta experiencia percibí realmente que, sin importar qué errores cometamos ni qué corrupción revelemos en el deber, si afrontamos las cosas con calma, sinceridad y buscando la verdad, no solo nadie nos despreciará, sino que también podremos reflexionar y cumplir mejor con el deber. También percibí de veras que solo los que practican la verdad y son honestos tienen personalidad y dignidad y sienten gran tranquilidad y liberación. Sí, demos gracias a Dios.